¿Cómo están, amigas y amigos de San Joaquín? Los saludamos hoy día jueves con una figura que está hoy presente en esta campaña y en estas elecciones 2021, don Fernando Atria. ¿Cómo está, don Fernando? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí de nuevo en Eco San Joaquín. Igualmente es un gusto para nosotros poder contar con su presencia, dado que 21, don usted es Fernando. una persona que está ahí con todas las posibilidades de estar en la nueva constitución. Según he estado leyendo, los indicadores lo ponen ahí situado como un fijo. ¿Qué le parece esa parte? Bueno, la decisión definitiva va a ser del pueblo en las elecciones, ¿no? Pero efectivamente las indicaciones que nosotros hemos estado recibiendo es que la campaña ha sido bien exitosa, bueno, además, eh, a mí nadie me puede decir que soy un candidato que se convenció a última hora de la nueva constitución, ¿no? Claro, si de Ah, algo no se le puede vengo acusar es de hablando de eso. estas. Sí, pues. Así que, bueno, optimista para el 15 y 16 de mayo. Yo creo que nos va a ir bien, yo creo que va a ser una elección en que va a haber, a pesar de todo, buena participación, eso creo que es muy importante, y que va a ser entonces un buen comienzo de esta etapa del proceso constituyente. Eso esperamos. De hecho, es lo que estamos tratando de hacer. Estamos llamando a diario prácticamente a las vecinas y a los vecinos para que vayan a votar. No le estamos diciendo por quién votar, eso no es nuestro rol. Sí, pues. Pero sí le estamos diciendo que lo hagan, que vayan a votar, porque la participación que sea un reflejo de este 80-20 que hubo la otra vez y que, y que definitivamente nos instale a los vecinos también como participantes directos del proceso, a pesar de que no vamos a estar ahí con los 155 de la convención, sí podemos, digamos, estar por lo menos conversando con las personas para que nos vayan contando cómo está este cuento. Y ya que, No, eso, dígame, no digo que eso es bien, eso yo creo que va a ser muy, muy importante, porque yo creo que una cuestión fundamental es cómo la discusión que ocurra en la convención se conecta con la discusión que va a estar ocurriendo en la sociedad al mismo tiempo sobre la nueva constitución. claro que sí, Y claro, una parte de eso, no todo, pero una parte va a ser que los convencionales participen también en la discusión que está ocurriendo a nivel local, ¿no? Y entonces que no estén solamente discutiendo, negociando en la convención, sino que se den tiempo para volver a sus territorios, a sus distritos, ah, y participar. Ojalá, yo esperaría, de hecho, que el reglamento de la convención dijera que todos los convencionales tienen que hacer eso. Pero aunque no lo diga, yo lo voy a hacer igual. O sea, yo no necesito que ningún reglamento me lo diga para hacerlo yo. Pues yo puedo ahora decirlo de antemano, que si yo soy elegido, yo voy a preocuparme especialmente de mantener ese vínculo y de participar en la discusión que está ocurriendo, no en la convención, además de esa, sino bueno, en todas partes va a estar ocurriendo, ¿no? En claro. todas las partes del distrito. Hace un par de días hablaba con otra persona que hizo una reflexión bien, bien amorosa, digamos, por decirlo de alguna manera, y es que en el momento en que nosotros estamos conversando justo ahora, deben estar cientos, quizás miles de personas al mismo tiempo haciéndolo de manera simultánea. Todo Chile, o todo Chile al que le interesa, está ahora de una u otra forma participando de este proceso con una opinión muy casera quizá, muy elaborada quizá, pero estamos participando y es lo que debe ocurrir. Exacto, ¿no? O sea, yo creo que esa es la cuestión central, porque y esto va a ser más intenso a medida que avance esto, ¿no? Entonces, cuando la convención esté discutiendo, esa discusión que la podríamos llamar la discusión institucional, ¿no? No va a ser la única, como tú dices. Al mismo tiempo va a haber en toda la sociedad, yo creo que en todas partes, bueno, más o menos presencialmente según las condiciones de la pandemia, por cierto, Claro. pero va a estar habiendo una súper intensa discusión constituyente. Y la pregunta central del proceso constituyente es si esa discusión social se va a ver reflejada en la discusión institucional, o si la Claro, discusión institucional va a ser vista como una discusión de los políticos de siempre. claro que Porque sí. si es lo segundo, no va a resultar bien. No, pues no es la idea. De hecho, por Sí, ahí todavía leo y escucho opiniones de personas que dicen que algunos sostienen que hay que hacer algunos ajustes o arreglos de manera privada porque no toda la exacto. ciudadanía tiene la capacidad o las habilidades duras para poder entender lo que se está hablando. Y otros
comparten la opinión de que hay que hacerlo lo más abierto posible. De hecho, si por ejemplo usted, Fernando Atria fue elegido y tiene la idea de conversar con alguien de algún tema en privado y ponerse de acuerdo, perfectamente lo puede hacer por teléfono. Lo puede hacer después de que se terminó la jornada de trabajo, lo pueden hacer en cualquier momento, entonces no veo por qué hay que hacerlo, hay que hacer sesiones cerradas si todos los acuerdos que se quisieran llegar los pueden hacer de todas maneras. Nadie le puede impedir, no va a ser un reality esto, va a ser puede que esté siendo transmitido durante el día, pero no va a durar las 24 horas la transmisión siguiendo a cada persona que esté ahí, me imagino. Sí, pues no, pero toda la discusión que ocurra en la convención tiene que ser, por supuesto, pública. Yo creo que esta idea de que haya espacios reservados o secretos en la convención, o sea, yo creo que es una receta para el fracaso, porque es una receta para que los ciudadanos digan, o sea, es una cocina más. Claro, sí, pues No, yo no, creo que, o sea, yo bajo ninguna circunstancia si yo llego allá, voy a apoyar o votar por espacios reservados dentro de la convención. No, todo lo que uno esté dispuesto a conversar, ¿por qué no se va a poder conversar en público? Si claro, son cuestiones de interés público. sí, Está bien, yo creo que la gente es perfectamente capaz de entender que a veces uno para lograr una cosa tiene que ceder en otra, ¿no? sí, es Eh, política, sí, o sea, yo creo que la gente sabe eso, porque es parte de la experiencia de la vida de todo el mundo, eso. En distintas esferas de la vida, en el trabajo, en los estudios, siempre uno sabe que cuando está poniéndose de acuerdo con otros, uno tiene que conversar. Y conversar, bueno, entonces, ¿por qué no se va a poder explicar eso? ¿Por qué no se va a poder, mire, yo estoy diciendo esto y concediendo este punto, porque esa es la manera en que podemos conseguir este otro que es mucho más importante por las razones tales y cuales, y algunos me dirán, no estoy de acuerdo con usted, y yo le diré, bueno, estas son las razones por las cuales yo creo lo que creo. claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede conversar? Sí, pues claro que se puede. De hecho, esto que estamos hablando ahora se enmarca un poquito en un aspecto medio filosófico y usted es un experto jurídico. Entonces, a pesar del tecnicismo de su expertise, de todas maneras las personas que estén ahí tienen que ablandar un poco algunos parámetros, me imagino, porque si Totalmente. no, no se va a poder llegar a ningún acuerdo. Y esto no solamente es la convención, no va a ser solamente plasmar lo que cada miembro de la ciudadanía pide, porque si no, imagínense, estaríamos 50 años redactando la constitución, pues se entiende. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero por eso lo fundamental es que la convención sea vista por los ciudadanos y ciudadanas como de ellos, no de, entre comillas, los políticos. Y yo Claro, creo que una regla de secreto para ciertas eh, conversaciones en la convención es la mejor manera de hacer imposible eso. claro, así es. Oiga, profe, y hablando de cocinas, le quiero preguntarle algo, dado que se está discutiendo un tema muy candente y que tiene que ver con cómo se cocina el cobre en Chile. Me imagino que esto, o estoy seguro, que esto se va a discutir en la convención, a Sí, pesar de que podría también discutirse a nivel de parlamento, y que tiene que ver con este régimen que no se aplica hoy, que es el royalty a las mineras. La minería tiene el extractivismo es su, su negocio. Y hoy esto está provocando un fuego enorme en el norte y en las zonas donde hay minas, eh, afectando de alguna manera a las personas que viven en esas comunidades. Y las platas de las ventas de los minerales no necesariamente están yendo en buena parte a las arcas fiscales. Una parte importante de esta platita se la están llevando los privados, que es parte del negocio. Pero nos gustaría que nos contara un poco cómo lo ve usted, cuál es su propuesta o qué cree usted que debería hacerse. bueno, a lo mejor tú sabes, Rodrigo, que la constitución actual, la que está vigente hoy día, no la nueva ni la que uno le gustaría, la actual, dice que el Estado tiene el dominio absoluto, irrenunciable e imprescriptible de todas las minas. Y uno dice, perdón, perdón, pero ¿cómo puede ser así si hay tanta minería privada?
¿Cómo puede ser que el Estado tenga el dominio absoluto, irrenunciable, imprescriptible sobre todas las minas y que buena parte de la minería del cobre, sobre todo, no solo del cobre, pero del cobre también, sea privada? Y la respuesta, bueno, la respuesta es un tecnicismo jurídico, ¿no? Las personas o los privados reciben concesiones y explotan la mina en base a esas concesiones, ¿no? Entonces los abogados dicen eso es totalmente distinto porque no son dueños de la mina, son dueños de su concesión. Para todo el resto del mundo es lo mismo. Es como si fueran dueños de la mina. Eso yo creo que tiene que acabarse. O sea, no puede ser que las minas sean del Estado, pero el contenido económico de esos recursos sea privadamente apropiado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se recupera ese contenido económico? Y claro, ahí uno podría pensar distintas posibilidades en principio, ¿no? Una posibilidad es derechamente acabando con las concesiones, nacionalizando. ¿No? Esa es en principio una La posibilidad. palabra del terror, nacionalizar. Sí, porque está prohibida. Pero otra posibilidad es precisamente a través de un royalty de verdad. Porque hoy día hay algo que es parecido a un royalty, ¿no? Que es un impuesto específico a la minería, etcétera, cuya la idea de un royalty es que el privado está explotando recursos que son ajenos, ¿no? O sea, recursos que son de todos. Claro. Y que además son recursos no renovables. O sea, está la explotación causa detrimento en el sentido de que va agotando la mina, obviamente, porque lo que se saca, se saca. Y no es Entonces, la renovable, idea de un... porque los Exacto, trozos de cobre no brotan como las manzanas. exacto, exacto. Entonces, la idea de un royalty es que el privado que explota una mina que es pública tiene que, parte importante de la utilidad que obtiene, es pública también. Y entonces, esa es una manera alternativa, en vez de nacionalizar, de apropiarse del contenido económico, de recuperar el contenido económico de los recursos naturales, que es con un royalty de verdad. Y bueno, lo que se ha podido hacer en estos años, en estos 30 años, ha sido, como te digo, algo parecido a un royalty, que no es exactamente un royalty, pero que es un impuesto especial, pero que es bastante bajo, o sea, las utilidades que quedan para las mineras, parte de eso. Y además tiene una serie de triquiñuelas del modo como se calcula. ¿No? Se calcula sobre las utilidades y las utilidades dependen de las ventas, pero resulta que las filiales chilenas de compañías multinacionales le venden a su central a un precio menor del precio de mercado y entonces en sus balances aparece una utilidad menor que la que obtuvo. O sea, hay Y se descuentan las inversiones y todo. Claro. No, yo espero que la nueva constitución uh, eh, que esa cuestión, la recuperación, yo lo pondría así, la recuperación del contenido económico de los recursos naturales, de modo que podamos después discutir cómo lo hacemos, si vía nacionalización, vía royalty, etcétera. Pero que la recuperación del contenido económico de los recursos naturales es, yo creo, una cuestión importante para la nueva constitución. Qué entretenido el nombre royalty. De hecho, el otro día estaba escuchando que tiene que ver con un impuesto que el rey mandaba. El rey del lugar de donde fuera, de Escocia, supongamos, es ¿Ya? el dueño de toda la tierra. Entonces, cualquier persona que quisiera vivir ahí, cualquier persona que quisiera trabajar en Escocia, que quisiera criar vacas o cosechar pasto, tenía que pagarle un impuesto real al rey. Y por eso de ahí viene la palabra royal. Simpático. Tiene fuente escocesa, no sabía yo eso. No. Tiene falta anglosajona, pero no Ya. sé si es de Escocia exactamente. Pero es royal, Pero también tiene pleno sentido. claro. Sí. Profe, le manda saludos y nos pregunta Marcelo, ¿por qué hacer una nueva constitución y no reformar la que existe, a modo de agilizar cambios que permitan saber si vamos por el camino correcto? ¿Qué le dice usted a Marcelo? Bueno, un saludo a Marcelo. Bueno, yo diría, hemos estado 30 años haciendo eso. No, o sea, de hecho, esta es la Claro, constitución más reformada que ha habido. Yo creo que debe ser la norma jurídica más reformada de la historia del derecho chileno. No, yo no creo, mire, no estoy seguro de esto, pero mi impresión es que probablemente esta debe ser, si no la más, una de las más reformadas de siempre. ¿Y qué pasa? Y está claro que esas reformas no fueron suficientes. ¿Y por qué no fueron suficientes? Esto es bien importante para lo de la convención, porque para reformar la Constitución se necesita un gran acuerdo, ¿no? Se necesitan normalmente 2/3 de los votos de todos los senadores y diputados. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo?
Si no hay acuerdo, no hay reforma, ¿verdad? Y si no hay reforma, la Constitución, como venía desde Pinochet, continúa igual, ¿verdad? Por ejemplo, el agua está privatizada en la Constitución. Para acabar con la privatización del agua se requerirían 2/3 en una reforma, ¿verdad? Y entonces la derecha simplemente dice, nosotros no queremos acabar con la privatización del agua. Y ellos tienen una minoría, pero tienen 1/3. Y eso Entonces ellos se oponen, y al oponerse lo que logran es que no se reforme la Constitución y que entonces el agua siga privatizada. Entonces, reformar la Constitución actual significa que solo aquellas partes que la derecha quiera cambiar se van a poder cambiar. Y las que ellos no quieran cambiar van a seguir estando ahí. profesor, y esto que usted nos explica, ¿tendrá alguna relación con el hecho de que no se hayan podido hacer cambios en las políticas públicas, cambios profundos en las políticas públicas en los gobiernos de la concertación, bueno, todos los gobiernos después al entrar en la democracia? ¿Tendrá relación con eso? ¿O será falta de voluntad de parte de las personas que han estado ahí en los puestos de gobierno? Yo creo que, Rodrigo, yo O creo que ambas la cosas. respuesta es mezclada. Mm, Yo creo que ambas cosas. mm. Porque yo creo, o sea, ciertamente no se podrían haber hecho cambios profundos, porque esta constitución lo habría impedido. O sea, lo estamos viendo ahora. ¿Tú te acuerdas que para el plebiscito había tanta gente del rechazo, que después supimos que era bien poca gente, pero de la gente del rechazo, que decían que todas estas cosas se pueden hacer por leyes, que las AFP no están en la ¿Cómo constitución, era el que se eslogan? podrían cambiar con una ley? ¿Ah? ¿Cómo era el eslogan? Rechazo para reformar. Rechazar para reformar. Sí, porque todo se podía hacer bajo la constitución, según ellos, que la constitución no impedía nada. Y ahora resulta que ellos decían que hasta la reforma constitucional para autorizar el 10% era inconstitucional. O sea, cuando se toca a la AFP, ahí es inconstitucional. Cuando toda la cuestión es más bien así como en el aire, en las nubes, así como no, si todo se puede hacer, pero cuando llegamos al punto en que se pretende hacer algo, es inconstitucional. Entonces, por una parte, durante estos 30 años no se podría haber hecho ningún cambio significativo, creo yo. Sí. Pero además, creo yo, lo que le pasó, sobre todo a la concertación, fue que con el tiempo se fueron acomodando. Así como diciendo, bueno, no se pueden hacer cambios, pero tampoco queremos hacerlo. Entonces yo creo que pasaron las dos cosas. Sí, bueno, y en la medida que se fueron dando se fueron suavizando, porque se recuerda haber conversado con personas que estuvieron trabajando fuertemente en el plebiscito del 89, un poco antes. Yo era un cabro chico que andaba jugando con autitos todavía. No, así no, tampoco era tan chico. Me estoy quedando. Pero Pero votaste el no, no 88, ¿no? alcancé, no alcancé a votar en ese Yo tiempo. tenía tiernos 19 años Alcanzó para el justo. 88, así que voté. Sí. Sí. Bueno, y resulta que en ese tiempo había mucha gente que decía, ¿ahora qué hacemos? Ya logramos recuperar la democracia y ahora qué hacemos. Entonces en ese tal vez se instaló una especie de adormecimiento que llevó a las personas que tomaron las riendas del país se fueran sintiendo cómodas con lo que estaban haciendo y hacer muchos cambios tal vez no significaba poner en riesgo sus propios puestos de trabajo, no sé, algo así me imagino. No lo puedo asegurar, pero algo huele a eso. Bueno, por eso, mira, yo creo que a la concertación no se le puede reprochar que no haya hecho cambios que no pudo hacer. Claro, Porque bueno, en la política uno a veces no puede hacer las cosas. claro, Pero lo que sí yo creo que el reproche que sí se puede hacer es que en algún momento dejó de querer hacer. eso. Y eso, claro, eso Zona de cambia confort. todo. Exacto, sí. Y yo Bueno, creo que eso sí pasó, claramente. me imagino que Claudia recibió la respuesta porque nos preguntaba algo que tuvo contenido en lo último que hablamos. Así que saludos Claudia, gracias por preguntar y Nicole también le deja sus saludos. Adolfo nos pregunta, Salud. Adolfo nos pregunta si usted estaría dispuesto a unirse a una lucha por una verdadera asamblea constituyente. Eso quiere saber Adolfo. Eh, ¿Qué le diría? es que yo le diría, yo sé que está una cuestión bien discutida y hay distintas posiciones. Bueno, yo tengo la mía, supongo que habrá otros que tengan otra, ¿no? Seguramente. Pero, pero yo creo que la convención en lo que importa es una asamblea constituyente. Eh, porque
O sea, porque yo creo que es fundamental. Yo te explicaba por qué una reforma constitucional no sirve, ¿no? Ujú, Porque una reforma se hace por 2/3 de los votos para cambiar la constitución vigente, y si no se juntan los 2/3, la constitución vigente continúa rigiendo. claro, Pero fíjate tú cómo va a ser en la convención, porque claro, la convención va a ser por los mismos 2/3. Entonces alguien podría decir cómo los mismos 2/3 ahora sirven y antes no servían, pero si son los mismos 2/3. sí, Y toda la diferencia está en que en la convención va a ser desde una hoja en blanco. cierto, Entonces, para continuar con el ejemplo que yo te comentaba antes, en esa hoja en blanco no hay ninguna regla que privatice el agua. Todavía, está en blanco. claro, Tampoco hay ninguna regla que publifique el agua, o sea, que la declare un derecho humano. No hay nada, no dice nada sobre el agua. Y solo va a decir algo sobre el agua si por 2/3 de los votos los ponemos ahí. Entonces, fíjate, el mismo tercio de la derecha que antes le servía para impedir las reformas, ahora van a llegar a la convención y van a decir, nosotros queremos que la nueva constitución privatice el agua, y les vamos a decir, bueno, votemos, y ellos van a votar y van a hacer un tercio, pero eso no les va a servir para poner en la nueva constitución que se privatice el agua. porque ¿Se necesitan fijan? dos. Porque necesitan dos. Entonces, la misma regla, como es desde una hoja en blanco ahora, tiene el efecto contrario. Ahora ellos ya no van a poder obligarnos a nosotros a seguir viviendo bajo la constitución tramposa. Claro, Ahora, es verdad que van a poder negarse a que algunas cosas entren a la constitución. sí, Pero bueno, eso es lo que habrá que ver. Yo, en todo caso, a mí me llama la atención que la gente da por seguro que la derecha va a tener más de un tercio. Y yo veo el gobierno que están haciendo. Yo no creo que tenga mucho amor ciudadano el gobierno. no, claro. Um, Oiga, está bien interesante entonces, este asunto, de acuerdo a lo que usted nos dice, porque últimamente se han estado votando algunas normas, algunas modificaciones, y, y los 2/3 han estado pasando, pero soplados, digamos, por decirlo de una forma bien vecinal. El, usted vio lo que pasó con la aprobación del tercer retiro del diez por sí, pues. ciento que tuvo tremenda mayoría. La, Bueno, porque hay presión ciudadana sí, por eso. la presión ciudadana es la que hace la Entonces, diferencia. exacto. Y la pregunta es, ¿va a haber presión ciudadana durante la convención? Bueno, vamos a ver. Claro, Además, fíjate tú, piensa tú, si yo creo que la cuestión está mucho más abierta de lo que parece. Eh, Incluso los partidos tradicionales se vieron obligados a llevar entre sus candidatos a muchos candidatos independientes, candidatos que no son de sus filas, que son, claro, cercanos, pero o por lo eh, menos sus rostros no estaban asociados con algún partido. sí, pero ¿tú crees que los partidos van a poder ordenar a todos esos convencionales si los eligen? Está difícil eso. O sea, yo creo que va a ser, y fíjate tú, porque el discurso que ha levantado la derecha es un discurso súper progre. Ellos están hablando de derechos, yo veía la franja de la UDI, y en la franja de la UDI se hablaba de solidaridad, de derechos sociales, de igualdad, la UDI, po. Entonces, esos candidatos independientes, que no sean parte de la máquina de la UDI, que la UDI se ve obligada a llevar para mostrar que tienen, que dejan espacio independiente, etcétera, y que han levantado este discurso progre, y después llegan a la convención y la directiva del partido les va a decir, no, ya olvídense de todo ese discurso, ahora vamos a hacer lo nuestro. O sea, yo todavía está por verse si van a poder ordenar a todos sus parlamentarios, sus convencionales. Entonces, yo creo que va a haber un enorme espacio para la presión ciudadana, para los realineamientos inesperados dentro de la convención, para un resultado que yo creo que va a ser mucho menos optimista de lo que ellos piensan de la derecha. Entonces, yo creo que va a ser una... Yo soy optimista respecto a la convención, por Qué todo esto bien, que estamos hablando. qué bien. Pero hay una cosa que no se puede desconocer y que también presenta un desafío, y es la enorme cantidad de listas que tiene digamos, Es verdad. el bloque que no está Sí, alineado con la sí, derecha. Eso sí. también es un tema, porque si tenemos 100 votantes y tenemos 30 votables, hay que dividir los 100 votos en esos 30 cupos. Entonces tampoco es tan fácil para los que no estén en el bloque de derecha. Sí, eso es verdad, pero espérate, y yo creo que eso puede ser un problema, pero antes de decir que es un problema, también hay que notar que representa, o sea, muestra un ánimo ciudadano de participación muy grande, Sí, eso sí, ¿no? claro. O sea, yo entiendo que hubo algo así como 500.000 firmas por candidatura independiente.
eso es una brutalidad en términos del deseo ciudadano de estar ahí. Entonces es verdad que tiene el efecto que tú dices, pero también es verdad que muestra unas ganas de participar que habrían sido bastante inesperadas, ¿no? Porque la gente en general no tenía muchas ganas de participar en la política. No, claro, el Ahora, es verdad desencanto sí, era lo que se exacto, respiraba más. sí. Ahora, es verdad que el fraccionamiento puede tener consecuencias electorales, pero por otro lado, yo diría, eso va a producirle algún beneficio a la derecha porque ellos van en una lista, pero ese es un beneficio que tiene un límite también, pues eso no es un beneficio infinito. Y yo te pregunto, ¿cuánto crees tú que es apreciado el gobierno de Piñera? O sea, yo creo que hoy día nadie lo quiere mucho. Y profe, esa es una pregunta muy fácil. Hágame una más difícil. No, pero ciertamente el gobierno de Piñera es un gobierno de la derecha. Entonces yo creo que también la derecha va a recibir un castigo por esta actitud tan displicente e inepta que estamos viendo en el gobierno. En un momento en que hay una necesidad social que todos menos Piñera vemos. Claro. Oiga, profe, bueno, estamos viviendo un gobierno tipo empresa. Yo puedo ver cómo, cómo nosotros parecemos, nosotros me incluyo dentro de la ciudadanía, eh, puedo ver cómo nos vemos como un gran sindicato que estuviera ahí dándole la Claro, pelea al empresario y pareciera que las personas que están cercanas al presidente, que se mantienen cercanas al presidente, porque hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que se han alejado inteligentemente, quizás sí, astutamente tal vez, y, y pareciera que esas personas son como sus abogados, el laboristas, ¿no? Mientras tanto, nosotros estamos ahí dando, entre todos, con pancartas alrededor de la moneda diciendo que sube el sueldo. Así eso. así me parece, y así se ha llevado el gobierno hasta ahora, como una empresa. Y, pero, oiga, profesor, antes de que sigamos con esto, Loreto nos saluda y pregunta cómo se puede plasmar en la Constitución el reconocimiento de los pueblos originarios en el reconocimiento de un estado plurinacional. Sí. No, yo creo que así, como dice Loreto. O sea, yo creo que más que reconocimiento a los pueblos originarios, eso es lo que se hablaba en los 90 que no se pudo lograr. Yo creo que ahora hay que ir más allá, hay que llegar a un Estado plurinacional. Y un Estado plurinacional es un Estado, o sea, lo importante ahí es que todos los pueblos o las naciones que hay en Chile sientan que el Estado es también de ellos, ¿no? Y eso significa varias cosas. Por lo mínimo, es que el Estado habla su lenguaje, ¿no? O sea, eh, ¿por qué no hay, por ejemplo, por qué el canal del Estado no tiene una señal en Mapuzungún? Está bien, a lo mejor eso TV, no paga en términos de mercado, pero ¿Usted ese no habla es el de punto, ¿no? TVN? Sí, sí. TVN, Ah, ¿hace cuánto tiempo dejó de ser un el canal estatal? Porque en la bueno, práctica, hay, exacto, exacto. Entonces, pero hay que recuperarlo como un canal estatal. Y si es un canal estatal, ¿cómo no va a hablar en las lenguas que componen la nación chilena, el Estado chileno? Entonces, hay una cuestión de ese tipo, pero también hay otras cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, supone algunas formas de autonomía, ¿no? ¿Cuál grado de autonomía? Yo creo que depende de las circunstancias y no necesariamente es la misma para todas las naciones, porque son distintas y están en distintas condiciones, pero yo creo que hay que no, un perdone, Estado plurinacional, perdone, pero es que dale. para hacer la aclaración de la diferencia entre una nación y un país, y que no se vaya a confundir alguien que nos pudiera estar viendo o escuchando, y vaya a pensar que lo que se está hablando acá es que se quiere dividir el país en diferentes países. No, por eso se habla de plurinacional, o sea, de varias naciones que conforman un país o un Eso, Estado, eso. ¿no? Naciones ahí lo que significa son colectivos que tienen una historia común, una cultura común, un lenguaje común, etcétera, ¿no? Um, eh, y entonces, yo creo, como te digo, que también tienen que tener alguna autonomía, algún reconocimiento de sus propias costumbres, etcétera, ¿no? O sea, hay que, eh, la nueva constitución tiene que ser un momento de fijar un trato distinto con las naciones originarias. Sí, claro. Vamos a estar conversando con Lonco Juanita, que es rival suya por el Distrito 10 y ella seguramente va a profundizar mucho en esto. Claro, bien. Profesor,
Buenas noches, dice Aurora. ¿Se terminan las AFPs con la nueva constitución? ¿Cuál debería ser el perfil de la nueva institución que asuma los ahorros previsionales de todos los chilenos? ¿Algo así como el antiguo INP? ¿Qué cree usted? Bueno, como Aurora era, ¿no? Aurora, Como dice Aurora, yo creo que a ver, yo creo que las AFP tienen que acabarse. Es así de simple. yo creo que va a pasar. No sé si se van a acabar con la nueva constitución o si se van a acabar justo después de la nueva constitución, cuando tengamos una política distinta que pueda acabar con la AFP. Ahora, eso plantea la pregunta de cómo organizar el sistema de pensiones después de la AFP. Claro. Y yo creo que ahí lo que hay que hacer. Ah, por supuesto, está una discusión mucho más grande, ¿no? Por supuesto, y que tiene muchas dimensiones, etcétera. Pero tratando de ponerlo lo más simple posible, yo creo que hay que crear un sistema de pensiones distinto, que puede tener algún componente de ahorro. El problema no es que lo tenga o no lo tenga, pero que tenga una dimensión solidaria importante. ¿Ah? Porque la solidaridad lo que significa es que compartimos riesgos. Piensa tú la gente que hoy día está cesante como consecuencia del COVID. Está cesante por razones que no tienen nada que ver con su capacidad laboral, con su ánimo de trabajar, con que sean unos flojos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la crisis nacional, de hecho mundial. Profe, pero la señora Victoria Esas, decía que sí. bueno, pero fíjate tú, esas personas van a ser, con este sistema previsional son castigadas dos veces, porque sufren la cesantía ahora como cesantía y después sufren la cesantía que tuvieron, la sufren en la forma de lagunas previsionales cuando llega el momento de pensionarse, ¿verdad? Así es. Y el que tuvo la suerte de no estar cesante, ese no sufre la laguna previsional. Claro. Entonces la cuestión hasta cierto punto es una cuestión de azar, de suerte, porque la gente no cae, o sea, la cesantía no se explica por la falta de capacidades para trabajar de las personas, En sino por estos casos. características estructurales, claro, características estructurales de la economía chilena. Entonces, en esos contextos en que hay un riesgo que le puede caer a cualquiera, es bien injusto que al que le cae, que lo pague entero. Y el que no, se libera totalmente. Ahí lo sensato, lo razonable, lo justo, es compartir riesgos. Si todos tenemos el riesgo de la cesantía, entonces todos contribuimos, de modo que el que sufre la cesantía no sufre un riesgo, un daño individualizado frente al que no lo sufre. Eso es solidaridad. Esa es la lógica de la solidaridad. Fíjese que este es súper importante esto que usted nos comenta, porque Chile es un país de características sísmicas. No sé si llamarlo así, pero aquí vivimos con terremotos. Entonces, si hay un terremoto, por ejemplo, en Iquique, que se viene practicando hace un montón de tiempo, y resulta que es de tal gravedad que paraliza la ciudad por un mes o 2 meses, y hoy hay que reconstruir y hacer todo eso, va a quedar, un montón de personas van a quedar sin poder trabajar. Y eso no es porque sean Exacto. flojos, es porque las condiciones se dieron en ese caso. ¿Y qué hacemos el resto? ¿Hacemos otro Chile ayuda a Chile? ¿Hacemos otra Teletón para mandarle Claro. apoyo? Esa es la, Es que esa eso es es la lo que se manera ha en que hecho, ha tenido que enfrentarse el problema bajo este Estado neoliberal, claro, pero con, con, resulta con, que con caridad. estas ayudas caritativas duran el ánimo que dura la moda del asunto, pero si resulta que la reconstrucción de esa ciudad se demora un año y ya el resto nos empezamos a aburrir de que ya hay otra vez hay que mandarle plata a estos gallos. No, no debería ser así. No debería estar dependiendo de la voluntad de cada uno, sino que tendría que haber una estructura que resguardara esto. Y claro, y eso es compartir riesgos, Claro, porque eso es un riesgo que nos afecta a todos, pero que no nos va a dañar a todos. No todos lo vamos a sufrir en daño, pero todos estamos expuestos a ser dañados. ¿Te fijas? Es como la misma lógica de la salud. Todos estamos expuestos al riesgo de tener una enfermedad catastrófica. Eso le puede pasar a cualquiera. No le va a pasar a todos. A algunos les va a pasar y a algunos no les va a pasar. Entonces, claro, uno podría tener un sistema en que al que le pasa, bueno, qué pena su vida. Y al que no le pasa, está feliz. claro. Bueno, esa es una manera bien, bien brutal de organizar las cosas. Lo sensato, de nuevo, en ese caso, lo razonable, lo justo, es compartir riesgos. Si a todos nos puede pasar, todos contribuimos para enfrentar el caso de que aquellos a los que les pase, entonces, no vean destruidas sus vidas. Claro. Eso es como la lógica más sensata, pero eso nosotros si lo conversamos y ustedes lo conversan, porque yo lo he visto en diferentes actividades, en plaza,
en conversatorio en línea, en cabildos, y me imagino que si usted le pregunta esto, o si les pone el caso a las personas, todo el mundo le va a decir que sí, que está de acuerdo, Sí, pues. que coincide, que debería ser así, que el Estado o que las personas debiéramos ser más solidarias. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión, la cultura que tenemos acá en Chile es bastante individualista. Y es un tema cultural que hay que trabajar muy en lo profundo. Y yo diría que incluso no lavar el cerebro a los niños ni nada por el estilo, pero sí incluir algunas materias en los colegios, diría yo, pues como para que pensando en el futuro, porque hacer que las personas cambien su posición del egoísmo a la solidaridad hoy, después de la nueva constitución, como si fuera un portal mágico que nos va a hacer eh, cambiar en nuestros pensamientos, es un poco iluso. ¿Cómo lo ve usted? Sí, pues. Bueno, yo creo que esta lógica individualista que tenemos nosotros hoy día es el resultado de 40 años de modelo neoliberal. ¿Pero tiene la Y culpa entonces es una solamente el buena... modelo, profesor? ¿O eso bueno, también es tiene que, que ver es con que algo más antiguo que el modelo? bueno, es que yo creo que está bien, puede tener algunas otras cosas, pero yo creo que fundamentalmente la gente, las personas empiezan a pensar del modo en que viven. Claro, Y nosotros hemos estado 40 años viviendo bajo un régimen que es individualista, en que básicamente la señal es cada uno se rasca con sus propias uñas. Tu pensión va a ser lo que tú ahorraste, la salud es la que tú puedes pagar, si tú puedes pagar un poquito más en el colegio subvencionado a tu hijo, hazlo para mejorar a tu hijo, no para mejorar al resto. Ese es el mensaje en todas las esferas. sí lo es. Y entonces yo creo que la manera de pensar una salida de eso no es cambiándolo todo en 180 grados al día siguiente, porque eso va a chocar con esa actitud, ¿no? Claro, Pero sí empezando, poniendo esa lógica por ejemplo, en el sistema de pensión, ¿no? claro. Y entonces ver cómo que todos vamos viendo que esas maneras, esas formas solidarias terminan siendo mucho más razonables, mucho más justas, mucho más humanas. Sí, Y eso va haciendo que esa misma lógica, ahora entonces pensemos, bueno, pero ¿por qué la salud no está organizada del mismo modo? claro. Y así, Y la yo creo que así educación, va a tener que... Bueno, a eso me refiero. Y después, pero ¿cómo? Y tenemos las pensiones y la salud organizadas así, y la educación sigue siendo, cada uno se rasca con sus propias uñas. No puede ser, eso es contradictorio. Me explico, o sea, ujú, yo creo que tiene que haber un proceso de aprendizaje, así como hubo un proceso de aprendizaje de este individualismo, tiene que haber un proceso de aprendizaje de una forma alternativa, más solidaria de vivir. claro. Yo le comento todo esto porque uno puede ver en la lectura, por ejemplo, de libros como de José Donoso, en donde se nota que el espíritu de las personas que se describen ahí también son individualistas. También cada uno tiene que velar por sí mismo y el que es flojo no gana. Entonces, por ahí de pronto el modelo viene a consolidar esta manera de pensar, pero tampoco podemos decir que es tan alejada de lo que lleva pensando el chileno o la chilena durante la historia, porque el flojo y el curado son eh, casi características descriptivas de cómo nos vemos, y eso Bueno, no pero, está nada pero, bien. pero Rodrigo, pero yo diría, por otro lado, o sea, yo creo que las personas no son una cosa o la otra, tienen de las dos, ¿no? O sea, también uno puede mirar que siempre las personas han tenido reacciones solidarias. Por ejemplo, cuando una vecina se enferma, la reacción de la comunidad es hacer un bingo para ayudarla, ¿no? ¿Cierto? De hecho, las Ah, ollas comunes son un Y, reflejo de todo esto. y las ollas comunes. O sea, la pregunta es, ¿por qué yo habría de preocuparme si yo no tengo hambre? ¿No? Pero la verdad es que cuando los vecinos están pasándolo mal, la verdad es que es bien difícil seguir viviendo la vida como si no pasara nada, ¿verdad? Claro, con el Entonces, abanico. por cierto, también hay lo que tú dices, también hay una tendencia egoísta o autointeresada. Están las dos cosas. Este modelo, creo yo, lo que hace es fomenta la Lo segundo. dimensión individualista. Sí, ¿No sería más razonable tener una forma de vida que fomentara la dimensión más solidaria? ¿No es esa una manera más humana de organizar la vida? O sea, que de las dos tendencias, la otra, la más solidaria, fuera la que es fomentada. Y la otra está bien, no puede ser, por supuesto, extirpada, porque eso sería una brutalidad. Está bien, estar ahí, pero no tiene por qué ser la que es principalmente defendida y fomentada. claro. Sí, porque eso lo vemos en las materias de clase, en los comerciales, en los monitorizados.
por ahí alguien estaba hablando de un libro que hablaba de la inyección cultural que implica el tío rico en Disney, y eso Sí, va penetrando a través de los poros, va penetrando todo lo que creemos y lo que sabemos y cómo vamos construyendo nuestra realidad día a día. sí, Profe, dice Marcelo, yo creo que debemos tener asesores de mejor nivel y apostar por rentabilidad de verdad, no 8% en el mejor de los casos. No, me gustaría que Marcelo nos explicara un poquito más a qué se refiere con asesores de mejor nivel. Pero yo quisiera rescatar ese punto porque es complejo que hayan personas, por ejemplo, como Fernando Atria, que tiene unas ideas claras y que sabe lo que hay que hacer o piensa que es lo correcto de lo que hay que hacer, y uno se pregunta, ¿y el equipo de trabajo? La gente con la que está rodeada. Me acuerdo cuando era niño, en la conversación de dos adultos, en donde uno decía, mira, Allende era un gallo súper bueno, tenía las mejores intenciones del mundo, pero estaba rodeado de puros zánganos. Ese fue el concepto y a mí me quedó dando vuelta por el resto de mi vida. Y no es menor los equipos de trabajo y seleccionarlos es bastante difícil, profesor. ¿Cómo lo hace usted? Porque tiene un equipo con el que trabaja. sí, sí, no. A ver, yo creo que es un poco injusta la descripción de No, todos claro, los que rodeaban a le Allende. cuento nomás lo que escuché, O sea, no es mi opinión. no, por cierto, yo lo entiendo, pero quería dejar la mención. Eh, no, yo creo que eso es verdad. Y por eso mi candidatura, a diferencia de otras, está bien, cada uno está en las circunstancias que están, eh, mi candidatura nunca fue planteada como un deseo individual mío, ¿no? No es O un sea, capricho. nosotros estábamos, no, o sea, bueno, por una parte tengo una larga historia en esto yo, pero por otra parte, eh, eh, quienes estamos en esta candidatura, eh, somos un grupo que viene trabajando juntos, dando distintas batallas en distintos contextos, siempre más o menos en la misma dirección. O sea, por ejemplo, yo en ningún momento lo he ocultado ni querría ocultarlo. Yo estuve hasta inicios de octubre del 2019, justo antes del estallido, en el Partido Socialista, porque yo creía que era posible hacer que el Partido Socialista se reconectara con la tradición socialista, que yo creo que es la tradición política más digna del pueblo chileno. Después nos dimos cuenta de que eso no se podía hacer, o que llegamos a la conclusión de que era imposible y salimos. Pero antes de eso dimos la pelea. Y entonces, muchas de las personas con las cuales dimos esa pelea todavía están ahora en la candidatura en Fuerza Común, que es el movimiento en el cual yo participo, ¿ah? Porque ya tenemos una historia común, ¿no? Entonces ya eh, yo, yo descanso en ellos descansan en mí. Se Yo no apoyan. necesito andar pensándolo todo por mí mismo, porque yo puedo descansar en el juicio de ellos, en la opinión de ellos, en la iniciativa de ellos y de ellas. Eso es, creo yo, la cuestión fundamental acerca de la acción política. La acción política no es acción individual. Y por eso está bien, yo entiendo por qué surgen, pero todos estos candidatos que se jactan de ser totalmente independientes, en el sentido de que no tienen, de que son ellos nomás. Bueno, también hay una cuestión de que, eh, o sea, de nuevo, yo entiendo por qué surge y cuál es la crítica implícita que hay detrás a la política tradicional, está bien, yo entiendo eso. Pero también uno tiene que pensar, no puede ser así la política. La política no puede ser de que surge alguien que está en su casa sentado y dice, hay una elección, me gustaría ser candidato, voy a presentar mi candidatura. No, no funciona así, Yo me imagino que ¿no? debe haber alguno el caso. Debe haber alguno. Quizá alguien que tiene una cuenta de ahorro y diga, ya sabéis que voy a empezar a Bueno, gastar claro, plata en claro, volante y voy a lanzarme para ver qué pasa. claro. Pero está bien, que lo haga, y todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Pero por otro lado, también deberíamos poder decir, no, 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 así no funciona la política. La política no es una cuestión de satisfacer deseos individuales. Está bien, no es que yo no quiera ser candidato, no es que yo no quiera ser convencional y digan, ya bueno, pero me arrastran a ser candidato. No, está bien, yo también quiero. Sí, claro. Pero no es solo eso, ¿no? Es parte de un proyecto que anima a un grupo que pretende crecer y apelar a otros e incorporar a otros, etcétera. Profesor, este cargo al que usted está, por el que está trabajando y al que aspira a llegar,
es un cargo que va a durar un tiempo, un periodo corto. Eh, Después de eso va a estar inhabilitado por otro periodo de asumir cargos públicos. Me imagino que se va a dedicar a sus cosas, quizás a escribir un libro de la experiencia que tuvo. Y, después, ¿cuáles son los planes de Fernando Aria para 3 años más? ¿Tiene planificado algo? ¿Trabajar, por ejemplo, con Fuerza Común en alguna participación más potente en la ciudadanía? No, a ver, Fuerza Común es ahora un movimiento político. Tratamos de inscribirnos como partido. Justo nos cayó la cuarentena encima, Sí, así que no tuvimos éxito. Ah, pero vamos a seguir en eso. Eh, porque y yo creo que es bien importante, la constitución es algo que se va a realizar no solo en la convención, porque cuando termine la convención va a quedar la constitución como un conjunto de promesas, ¿no? De cosas que tienen que ser así, pero que todavía no son. O sea, yo esperaría que la Constitución, por ejemplo, contuviera derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, pero no, la Constitución no va a reorganizar el sistema educacional, ¿no? Eso va a claro. haber que hacerlo después con la política de la nueva Constitución. Entonces, yo, por cierto, veo mi participación en la Convención como una participación que después lleve a seguir envuelto de la manera en que se pueda y corresponda, seguir envuelto en la tarea a través de Fuerza Común, a través del Frente Amplio, donde está Fuerza Común, etcétera, de ir eh, realizando las promesas de la nueva Constitución. Claro que sí. Profesor, ¿y cómo, bueno, a propósito, ya que nombró al Frente Amplio para preguntarle algo más contingente, ¿cómo usted ve lo que está pasando ahí en ese bloque que de pronto se ve un poco peleado? Y eso a los que estamos observando nos preocupa porque en algún momento aparecieron como la carta representativa de las voces que hoy están en la Plaza Dignidad y de Mm. repente se vieron envueltos como conglomerados en una suerte no unión, pero sí acercamiento a lo que fue antes la concertación. ¿Cómo ve usted la realidad del Frente Amplio hoy? Mira, a ver, varias cosas ahí, Rodrigo. Una, yo creo que lo que Chile tiene hoy día es un problema súper grave y profundo con su política institucional. Todo lo que se acerque a la política institucional es, es algo de lo cual los ciudadanos y ciudadanas empiezan a sospechar. Ah, Porque la sospecha no es con esas personas, es con la política institucional y todo lo que está cerca de la política por institucional. cierto, por cierto. Entonces yo creo que el Frente Amplio pagó un precio por entrar a la política institucional, ¿no? Por elegir los diputados que eligió, etc. Ahora, yo no critico esa decisión porque me parecería que también habría sido bien extraño decir, no, 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 nosotros, mientras no haya una nueva constitución, no vamos a tratar de hacer nada distinto. Claro, Habría también sido un poco irresponsable. Entonces yo creo que fue una decisión correcta, que tenía un costo, que es el costo que tú indicas, que ahora, claro, empiezan a verse como parte del mismo juego político. Y ese es ese juego político el que yo creo que hoy día es rechazado por la ciudadanía. Ahora, precisamente porque a pesar de que han estado en la institucionalidad por el último periodo, ¿no? Eh, pero no han estado en la institucionalidad para mantenerla, sino yo creo que también bastante para poner temas nuevos. Si la dieta parlamentaria bajó considerablemente, fue por una iniciativa del Frente Amplio, por ejemplo. Um, yo estoy seguro que en las elecciones del 15 y 16 de mayo el Frente Amplio va a tener su segunda oportunidad. Uh, porque yo creo que va a lograr encauzar por lo menos parte del espíritu del 18 de octubre. Y de hecho, si tú miras para la convención, de todas las listas, la única que fue capaz de producir alguna convergencia entre movimientos y partidos políticos, por un lado, y organizaciones sociales, fue la lista Apruebo Dignidad. Eso no lo hizo la lista La Apruebo, ciertamente la derecha no. Y los movimientos sociales, esas otras listas independientes, se quedaron solos ellos mismos. La lista Apruebo Dignidad no es la lista del Frente Amplio, es el Frente Amplio, más Unidad por el Cambio, más Chile Digno, más Unidad Social, más Comunidad por la Dignidad, más otras organizaciones territoriales locales como No Alto Maipo. Entonces, yo creo que ahí hubo un esfuerzo. Ese esfuerzo, por cierto, no diría, habría sido mejor que hubiera sido más exitoso, que hubiera logrado más convergencia, por cierto. y bueno, Pero yo fue entiendo. el único caso que tuvo alguna medida de éxito en producir esa convergencia. Y esa convergencia entre movimientos o partidos políticos
y sociedad, organizaciones sociales, yo creo que es la clave para lo que viene. Claro, yo le pregunto todo esto porque dentro de las conversaciones que se van dando, porque yo soy muy lector de las redes sociales, no porque me interesa saber lo que piensan las personas. Si yo quisiera alimentarme de lo que nos dicen que tenemos que pensar, leo el Mercurio o leo la Tercera. Lo que hago Exacto. es interactuar con las personas durante cuando puedo, a veces hasta altas horas de la noche me quedo leyendo lo que de Twitter, Instagram o Facebook, y hay personas que todavía están, a pesar de que se está dando este proceso de cambio, a pesar de que hubo un resultado después de las manifestaciones, siguen llamando a hacer más cambios de manera drástica. ¿Y qué cree usted que debe pasar? ¿Cree que las cosas deben irse dando paso a paso o es importante incendiar todo el bosque para que crezcan nuevas plantas? ¿Cómo lo ve usted? No, yo no creo que incendiar todo el bosque sea una buena cosa que pase, entre otras cosas, porque en condiciones de incendio, la derecha tiene capacidades de actuar con mayor brutalidad y ya lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, en esos términos, yo creo que no hay mucho que ganar. Primero, por la brutalidad de la reacción de la derecha, y segundo, porque también hemos visto que los casos en los cuales se ha producido ese cambio de esa manera, bueno, en general no han terminado muy bien, hay que decirlo, ¿no? Um, y sobre todo, que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera eh, eh, institucional, sin ruptura, ¿no? Uh, y eso creo yo, por eso es que tener esa oportunidad es tan importante y es una oportunidad tan grande que hay que aprovecharla. Por cierto, que uno podría haber dicho, sí, habría sido mejor que en vez de ser 2/3, como yo lo he escuchado, que en vez de ser 2/3 hubiera sido 60%, 3/5. Ya, sí, habría sido mejor. Bien, es verdad. Pero, pero bueno, pero tenemos esta oportunidad. ¿Qué Claro, vamos a hacer? pero Vamos a decir, hubiera tenemos sido esta 50 y oportunidad, pero la 50. vamos a... Sí, también, por No, supuesto que hubiera eso habría sido sido peor. mejor. No, pues hubiera sido peor. Sí. Ah, Bueno, ya, bueno, continúe. 55, claro. No, pero quiero decir, por supuesto que uno puede decir, en este aspecto o en este otro, las cosas podrían haber sido mejor. Pero yo creo que la pregunta es, tenemos aquí una oportunidad de verdad de hacer un cambio significativo. ¿Ah? Y yo creo que la respuesta es sí. Y si tenemos esa oportunidad, yo creo que es una irresponsabilidad, en mi opinión, y con respeto por la gente que piensa lo contrario, pero es mi opinión, yo creo que es una irresponsabilidad no aprovechar. Está bien, puede ser que las cosas no resulten, es verdad. Siempre en política las cosas pueden resultar o no. Nunca está definido de antemano que las cosas van a salir bien. Por eso es tan importante lo que uno hace o no hace, lo que todos hacemos o no hacemos. Eh, Y por eso entonces, es tan la cosa, importante revisar la historia de las personas también, su trayectoria, por cierto, su historia política, exacto, todo lo que, su consecuencia, que también es importante revisar. exacto. Así que no, mira, yo en general soy optimista respecto al proceso constituyente. Yo creo que va a resultar bien, precisamente porque la demanda por nueva constitución es demasiado fuerte. Se manifestó en un 80% en el plebiscito, si uno pierde de vista las cosas, pero Sí, 80% es una brutalidad, sí, es tremendo. ¿no? O sea, un resultado categórico es 60-40. Eso es categórico, ese es un Claro, triunfo inapelable. claro. 60-40 es un triunfo inapelable, de hecho, inusualmente alto. 80% ya o sea, ese es el Arraso. nivel del ánimo constituyente que yo creo que hay en Chile y que De, yo creo que se va a manifestar el 15 y 16 de mayo. de hecho, muchas decisiones se toman con 50+1. Sí, pues, esa es Imagínense, la forma 80, normal, debería ser. 80-20 es 80. una ola, un maremoto. Exactamente, exactamente. Oiga, profesor, nos queda poquito tiempo, así que quisiera llevarlo a dos cosas más misceláneas, ya Sí, saliendo un poquito más, algo un poquito más relajado. Cuénteme un poco de esa tremenda biblioteca que tiene atrás. El- yo, está bonita, ¿eh? Déjenme sí, mostrarte. muestre, por favor, Ahí porque, está, ahí está, ahí está, ahí está. oiga, pero eso es una Está bonita, ¿eh? bestialidad. No, no, Es mi orgullo mi biblioteca. ¿cuánto tiempo se necesita para leer todo eso? No, yo me imagino que ni con 10 vacaciones Bueno, podría hacerlo, una vida, pues, seguramente. una vida. ¿Qué es eso que está ahí arriba que parece una repisa? ¿Es para pararse? Eso- Sí, pues, es para el segundo piso.
que tiene 2 pisos Toma. y tiene una escalera y no sé si alcanza a verla. Ahí está mi señora. Hola, señor. ¿No? Ahí está Jimena. Hola. Jimena, say hi. Oiga, maravillosa Sí. la No, la mi biblioteca biblioteca. es mi orgullo, debo decir. Sí, le pregunto esto o se lo comento porque desde que empezaron a hacerse las entrevistas o las conversaciones por Zoom, he visto a muchas personas que se ponen con su cámara frente al librero, ¿no? Para que se vea la biblioteca Claro, en la espalda. Y es simpático porque parece una tendencia que buscara mostrar algún grado de intelectualidad. claro. Bueno, yo también tengo los míos son cómics. Oiga, don Fernando, y otra cosa que le No, y tiene iba. ahí tu letrero de Eco San Joaquín también. Ah, sí, pues que ese Bien. es el portátil, que va para todos lados. Oiga, profe, y la última cosa que le iba a preguntar, ¿no tiene ahí el Fernando Chico, el Muppet? El Muppet. ¿No está a No, no lo mano? tengo yo conmigo. Pucha, No, no lo tengo es yo. que Pucha, la está muy próxima vez. bueno, sí, pues para que Para la próxima vez lo voy a sacar. nos lo hubiera mostrado. Me imagino que está hecho con materiales reciclados, ¿no? Ah, lo Ah, pillé, lo pillé. por supuesto. Debo decir que no lo hice yo, pero Ah, que la ya. gente que lo hizo son bien medioambientalmente conscientes. Lo Ah, voy a ya. averiguar. Lo Ah, voy a averiguar. ¿Cuán tarea, reciclado es? tarea entonces. Eso. Profesor, queremos darle las gracias. No alcanzamos a leer todos los comentarios y las preguntas, pero lo dejamos invitado porque es un placer conversar con usted eh, para que vuelva, ojalá ya después de las elecciones, porque antes no creo. Yo me imagino que va a estar full pega todos los días en muchas partes. Esperamos verlo ahí en los debates televisados y todo para poder informarnos. Ahí mismo. Oye, Rodrigo, no. Un agrado estar de nuevo por segunda vez ya en Eco San Joaquín. Espero que haya una tercera y una cuarta y una quinta, por cierto, para que sigamos conversando. ¿No? Y como yo te Encantado. decía, yo no necesito que ningún reglamento me obligue a volver a los territorios si soy convencional. Así que espero serlo, espero que me vaya bien el 15 y 16, y en ese caso espero que nos encontremos periódicamente a conversar sobre lo que está pasando en la convención. Muy bien, pues ahí nos vamos a ver entonces en alguna plaza, en algún parque o en la Eso, feria. eso mismo. Ya, don Fernando, que le vaya muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Much- muchas gracias a ti, Rodrigo, y a todos los que nos están viendo. Gracias por los comentarios. Chao. Chao. Nosotros nos despedimos de ustedes hasta mañana, última jornada de la semana. Y nada, pues acompáñennos, compartan, difundan, porque esto lo estamos haciendo para que usted tenga las herramientas de juicio al momento de ir a votar. Eco San Joaquín haciendo eco en la comuna.